solidarizan necesariamente con las expresiones emitidas en este programa. Mayra López Mulero en el 580. Mi voz es la voz de aquellos que no se atreven a hablar. No nos callan. Bueno, y finalmente parece que estamos llegando al desenlace de toda la discusión que se ha generado en torno al presupuesto. Ustedes saben que en la Cámara de Representantes, pues, se hizo una evaluación, se aprobó la medida y luego esa medida pasa a la atención del Senado y según surge de los medios de comunicación, fue aprobado el presupuesto. No obstante, hay que afinar unos detalles y para eso es imperativo que se lleve a cabo una conferencia entre los componentes de ambos organismos legislativos para decidir cuál va a ser el lenguaje final de ese presupuesto que es histórico, es el más alto que se haya aprobado en Puerto Rico y si mi memoria no me falla, estamos hablando de 12.700 millones de dólares, quizás un poquito más, pero vamos a hablar en detalle sobre este asunto. Tengo en línea telefónica al director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, el licenciado Osvaldo Medina. Le doy las buenas tardes y la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Mayra. Saludo para usted y para su audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo quisiera que usted explique este trámite. ¿Por qué se pasa de la Cámara de Representantes al Senado? ¿Cuál es el proceso que habitualmente conlleva este asunto tan fundamental para el país? Sí, Mayra, como establece la Constitución de Puerto Rico, el tema de presupuesto, la medida, la resolución conjunta de presupuesto, inicia en el trámite legislativo en la Cámara de Representantes. Y eso no se altera bajo la ley promesa, eso continúa igual. Así que siempre el proceso de presupuesto va a iniciar en la Cámara de Representantes. Okay. Correcto. Eso, la ley promesa ha cambiado un poco el proceso de lo que hace el Ejecutivo antes de llegar a la legislatura y lo que tiene que hacer la legislatura una vez recibe el presupuesto. En estos tiempos de promesa, el Ejecutivo tiene un primer turno al bate con la Junta de Supervisión Fiscal que establece todo un calendario de cómo se va a ir aprobando el presupuesto. Le toca el primer turno al bate al Ejecutivo, ellos someten su propuesta de presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal lo evalúa para ver si cumple o no con el plan fiscal que aprueba la Junta de Supervisión Fiscal y emiten una comunicación. En este ciclo emitieron una notificación de violación, que es el Notice of Violation, que emite la Junta al Ejecutivo. Más despacio, licenciado, más despacio, porque el tema es técnico y no quiero que mi audiencia se pierda. El Ejecutivo tiene el primer turno al bate. Presenta entonces Correcto. su presupuesto ante los 7 jinetes del apocalipsis y la Junta de Control Fiscal. ¿Hasta ahí voy bien? Eso es correcto. Ahí Okay. eso es correcto. Una vez eso ocurre, usted señala que hay una respuesta de los jinetes del apocalipsis levantando unas objeciones al presupuesto del Ejecutivo. Eso es correcto. En el caso particular que nos ocupa, ¿cuáles fueron esas objeciones? Siempre hay objeciones de qué partidas añade el Ejecutivo que violan lo que es el plan fiscal, Okay. que asignaron demasiado dinero por una agencia, que aumentaron dineros en partidas que el plan fiscal dispone recortes, y hubo, ¿verdad?, una notificación bastante extensa, creo que tenía cerca de 20 y pico de páginas de la Junta de Supervisión Fiscal detallando esas violaciones. En esa etapa el Ejecutivo tiene la opción de corregir y volver a someter su propuesta de presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal. Eso no sucedió. Al no suceder, más adelante la Junta de Supervisión Fiscal envía la resolución de presupuesto que ellos certifican. Y eso se recibió en la Cámara de Representantes a finales de mayo. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? La cantidad se mantiene en los 12.739 millones. Okay. Y en una vez entonces ese asunto pasa a la atención de la Cámara de Representantes, ¿qué ocurre allí? Ok.
en la Cámara de Representantes había sometido, antes de que la Junta presentara su resolución aprobada, habían sometido un presupuesto de ellos, de la Cámara de Representantes, para comenzar la evaluación del presupuesto y facilitar las vistas públicas que lideró Jesús Santa en la Cámara. De igual forma, el senador Zaragoza en el Senado comenzó sus vistas públicas al amparo de la resolución 66 que está aprobada para investigar precisamente los ingresos y gastos del gobierno y cómo el funcionamiento que le dan las agencias a ese presupuesto. Licenciado, aunque perdone que lo interrumpa. Desde la óptica de la Cámara de Representantes, la distribución de esos 12.739 millones no necesariamente coincide con la distribución de las partidas que se hace en el Senado. Sin embargo, según entendí de las lecturas que hice, en el Senado se aprobó un presupuesto sin que hubiera discusión al respecto. ¿Eso es usual? Mire, no es usual. La verdad es que uno siempre espera que en el Parlamento pues se discutan las medidas. Lo que pasa es que esta medida va a regresar al Pleno del Senado. En el proceso que establece promesa, nosotros estábamos obligados, tanto Cámara, que cumplió con ello el 6 de junio, como nosotros, a aprobar un presupuesto antes del día de hoy, 14 de junio. El Senado cumple con ese primer paso del calendario que impone la Junta de Supervisión Fiscal para establecer cuáles son las prioridades presupuestarias tanto de la Cámara como del Senado. Ahora, la Junta, lo mismo que hizo con el Ejecutivo, le toca hacerlo con la Asamblea Legislativa. Ellos van a evaluar el presupuesto aprobado en Cámara y en Senado y van a determinar si hay o no hay violaciones. ¿Cuándo? Tienen hasta el 21 de junio para hacer esa evaluación, según el propio calendario que ellos han establecido. Wow, pero estamos contra el reloj. Correcto. El proceso ha sido un poco más atrasado de lo normal porque el nuevo director se incorpora temprano en el 2023 y eso atrasa un poco la aprobación del plan fiscal y ¿El nuevo director de qué? Subsiguiente, de la Junta de Supervisión Fiscal. Ok. Entonces, ahora se unen ambos proyectos para la evaluación de los componentes de ambos cuerpos en una conferencia. Correcto. Lo que se espera que suceda es que la Cámara no concurra con las enmiendas del Senado, no porque no esté de acuerdo con las enmiendas incorporadas, porque el senador Zaragoza ha mantenido comunicación directa tanto con los senadores de todas las delegaciones del Senado como con varios representantes de la Cámara de Representantes, como Jesús Santa y el propio presidente Rafael Tatito Hernández. Así que no es que no necesariamente estén de acuerdo, es que el proceso obliga a mantener la medida abierta en conferencia para cuando llegue la comunicación de la Junta tengamos el espacio para corregir o enmendar si es necesario. Según su criterio como director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, licenciado Osvaldo Medina, ¿cuáles son las prioridades del Senado y cómo comparan con las de la Cámara de Representantes? Las partidas concretas, si me las puede definir. Sí, hay unos puntos de consenso de la Asamblea Legislativa, de Cámara y Senado, y yo añadiría también que de todas las delegaciones, ¿okay? Así, aquí hay una defensa concertada y hasta del Ejecutivo de la Universidad de Puerto Rico, y hay un intento de buscar más fondos para los municipios. Pero hábleme en ese tema. Vamos a hablar primero para que no se me pierda la audiencia. Con mucho respeto le solicito que me explique un poquito en detalle qué es lo que se está exigiendo como presupuesto o asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico, que está atravesando desde mi perspectiva su peor momento histórico. Usted me dice. El Senado estableció como prioridad, y lo estableció en la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico, que es la ley 53 del 2021, estableció en lo que entendíamos que fue un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal, que el presupuesto mínimo para la operación de la UPR serían $500 millones. Luego de haber llegado a lo que se entendía era un acuerdo, la Junta interpretó que ese presupuesto de la UPR incluía
todas las partidas que recibe la UPR, pero no necesariamente son para la operación de la UPR. Me explico, por ejemplo, resoluciones conjuntas como a la red sísmica. Eso es dinero que no va directo a la UPR ni se usa para la operación de la UPR, sino para la red sísmica. La UPR lo recibe y lo pasa para la red sísmica. Igual pasa con el recinto de ciencias médicas y con otras resoluciones de servicios directos. Al hacer eso, la Junta entiende que cumple con el mínimo de 500 millones y lo excede, porque el presupuesto propuesto eran unos 518 millones, pero deja corto el fondo operacional de la UPR en alrededor de 430 millones de dólares. El Senado de Puerto Rico hizo la determinación conforme a la política pública que han apoyado de aumentar ese gasto operacional de la UPR a 500 millones de dólares. Eso eleva el presupuesto de la UPR a un total de 618 millones aproximadamente. Vamos a pasar ahora al tema de los municipios, que es otro renglón que están pasando el Niágara en bicicleta, licenciado. ¿Qué van a hacer con los municipios? Sí, en los municipios, pues sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal ha impuesto su política pública en los planes fiscales de reducir el fondo de equiparación. Y eso pone en precario. Bueno, de reducirlo y de eliminarlo. Sí, algunos, ¿verdad?, entienden que esa es la dirección a donde se dirige la Junta, pero gracias al trabajo de los alcaldes no se ha logrado, porque han logrado hacer sus malabares para sobrevivir sin el fondo de equiparación. Creando un fondo de emergencia. O sea, si yo, es que estos temas son tan, usted me perdona que yo lo interrumpa, pero es que quiero asegurarme que mi gente lo esté entendiendo, porque son tan técnicos. Evidentemente, sabemos la situación de los municipios, que las fuentes de ingresos para los municipios han mermado significativamente, que la Junta de Control Fiscal, los 7 jinetes del apocalipsis, le importa un divino si hay que fusionar municipios, o incluso se ha discutido públicamente la posibilidad de eliminar municipios, achicar, ¿verdad? Esos ayuntamientos, unirlos unos con otros para abaratar costos. Es complicado. No le está llegando suficiente dinero a los municipios y se dice que los pequeños municipios, los más vulnerables, podrían estar abocados a una bancarrota. Todo eso ha sido objeto de discusión tanto en la comisión que preside Jesús Santa como la del senador Zaragoza. Y si recuerdo bien, dentro del contexto y el presupuesto, la versión que presenta la Cámara de Representantes, se crea un fondo de emergencia, un fondo especial para tratar de mitigar la situación terrible que enfrentan los municipios. ¿Eso ustedes lo mantuvieron en el presupuesto, en la versión del Senado? Sí, el senador Zaragoza siempre, ¿verdad?, ha sido bien vocal en defensa de los municipios. Sí se ha hablado de este tipo de reestructuraciones y el senador Zaragoza ha sido claro en establecer que agrupar municipios no necesariamente va a redundar en ahorro al presupuesto del país. Eso, la data empírica no lo hace mágicamente, el agrupar municipios a reducción de presupuesto. Hay que hacer habría que hacer unos malabares de administración pública para lograr esa reducción. Así que él nunca se ha expresado a favor de algo de esa índole, al contrario, siempre ha buscado la manera a través del presupuesto de hacerle llegar fondos. La Cámara identificó una manera, digamos, creativa de no darle el dinero directo al fondo de equiparación, que sabemos que la Junta de Control Fiscal se ha opuesto en todo momento a ello, y lo que identificó la Cámara es mover 90 millones a través de ACES para el pago de gastos médicos de los municipios. Y de esa manera están buscando que le lleguen esos 90 millones adicionales que se le han ido recortando del fondo de equiparación a través de ACES. El Senado de Puerto Rico, en iniciativas del senador Zaragoza, va un poco más allá e identifica 14 millones en recursos adicionales del presupuesto para 2 ideas. Uno, la Junta de Supervisión Fiscal ha sido vocal en que el gobierno establezca los sistemas de información, los ERP, que ayudan a agrupar lo que es el sistema es empresarial, pero en este caso en el gobierno, de todos los servicios que provee el gobierno, y
se aprobó el presupuesto identificó 65 millones para eso, y Zaragoza suma 10 millones para el mismo fin, pero para los municipios, para ayudarlos en el proceso de digitalización y que los servicios lleguen más directo y más accesible a la ciudadanía. Y crea otro fondo muy importante que también la Junta ha dicho en sus conversaciones con los municipios, que los municipios han dejado, por falta de recursos, muchas subvenciones federales a las cuales pudieran acceder, o subvenciones federales que obviamente aumentarían el dinero que manejan los municipios, y en esa dirección el senador Juan Zaragoza crea un pote de $4 millones para que los municipios puedan agruparse de la manera que los alcaldes entiendan, para crear oficinas regionales para la búsqueda, obtención y manejo de subvenciones federales. Pero y esto son maneras de ayudarlo. Imagínese usted, si en este país hay billones y billones y billones de chavos, de los Federico y los Cocorocos y las reconstrucciones y todos estos temas, pero hay una situación que no atendemos, es la capacitación de funcionarios que tengan las destrezas, el conocimiento necesario para accesar esos fondos públicos que requieren que se llenen un montón de documentos, ¿verdad? Como antesala para que se puedan liberar esos fondos. Y eso no está ocurriendo, y son muchos los ejemplos donde se pierden esas asignaciones por falta de destreza o de manejo adecuado según los requerimientos de los Federico y los Cocorocos. Eso también está pasando en los municipios. ¿Cómo van a atender esa realidad? Eso es una realidad que ha sucedido en los municipios a menor escala, pero se ve bien marcado en el gobierno central. El senador Zaragoza ha sido vocal, lo que él ha llamado un desmantelamiento sistemático de las instituciones de gobierno, y la manera que lo han hecho es cada vez restan empleados de las agencias que pierden ese conocimiento histórico y no transfieren a otras generaciones que puedan continuar el trabajo, porque se están subcontratando a través de empresas externas al gobierno, y se pierde esa transferencia de conocimiento, y eso es algo real que está sucediendo. Y se pierde y se encarece también. Correcto. Porque si tú no habilitas a los funcionarios que forman parte, ¿verdad?, de la plantilla de empleados que manejan estos temas, pues estamos dándole vuelta a la noria. Y a eso añádele los aspectos especializados y técnicos que exigen estos trámites, y además la barrera del idioma, porque todo esto es en el difícil, y se complica poder cumplir con los requerimientos para que se liberen los fondos. Entonces yo me planteo si hay alguna intención de resolver esas situaciones para lograr el objetivo de accesar y que sea real, que tenemos maneras independientes, separadas al presupuesto para lograr obtener dinero o recaudos para los municipios. Sí, eso es totalmente correcto, y esa es una de las situaciones que pretende el senador Zaragoza atender con esta creación de oficinas regionales para para la búsqueda de subvenciones federales, que hayan personas capacitadas en este tema que puedan procurar estos fondos para los municipios, y se pueden agrupar como, ¿verdad?, en su momento los alcaldes determinen, los consorcios en municipios famosos, cercanos, municipios afines, según los alcaldes lo determinen, pero va a haber unos fondos a los cuales van a poder acceder para la búsqueda de esos dineros, que a su vez debe aumentar el presupuesto de los municipios. Pero Mayra, quiero aprovechar también porque hay un tema que ata con esto, y es que el senador, desde la ley 53, que fue algo que se aprobó en el Senado, querían impulsar la creación de un fondo de inversión estratégica para desarrollo económico. En este presupuesto se le están asignando los fondos, se le están asignando 35 millones, pero ¿por qué ata? Y es que hay dos partidas específicas de ideas del senador Zaragoza que se le dan dinero. Una es para crear el programa de becas de certificaciones profesionales, y la otra es un programa para reentrenar empleados en trabajos de difícil reclutamiento. Eso es importante, claro, porque hay una serie de empleados que por alguna u otra han sido desplazados de su industria, sea por la tecnología, sea por cambios en su entorno laboral,
Y este tipo de herramientas permite ese reentrenamiento. Y esta herramienta bien utilizada puede ayudar en lo que usted comenta, en el entrenamiento del inglés, en el entrenamiento de personas que sepan manejar subvenciones federales y que a su vez nutra lo que puede ser esa creación de oficinas regionales por los alcaldes. Así que la visión es una siempre del senador Zaragoza de fomentar el desarrollo económico y usar el presupuesto como herramienta para ello. Entonces, el país se siente acorralado y frustrado porque ¿de qué vale tener un gobierno, entre comillas, propio o un autogobierno cuando cede decisiones de esta naturaleza a un gobierno impuesto de manera dictatorial sobre la que ninguno de los electores en Puerto Rico tuvo nada que decir? Y yo creo que eso es lo que quizás para algunos representa la abominable presencia de esa estructura bajo promesa. Sí, Mayra, estamos, ¿verdad? Es correcto. O sea, al final del día, el Congreso Federal usó una medida totalmente paternalista en promesa, donde la determinación final del presupuesto recae en las manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso, pues aquí hay dos opciones. No hacemos nada y dejamos que la Junta imponga lo que sea su visión de política pública, lo que ellos quieran, o se intenta, dentro del poco margen que hay, de hacer cambios significativos en beneficio de la ciudadanía. Esa es la ruta que el senador Zaragoza ha elegido y en la cual trabajamos. Mire, todos los cambios que están incluidos en estos presupuestos constan en una comunicación extensa y larga, profunda, con análisis empírico y social, que justifica todos los cambios, y la firmó el senador Juan Zaragoza y la firmó el presidente del Senado, y se le envió a la Junta, porque nosotros desde la Comisión de Hacienda, dirigido por el senador Zaragoza, estamos haciendo el trabajo para estar en una posición de donde la Junta o acoge los cambios o tenga que expresar por qué no los acoge. En el caso de la UPR lo hizo el senador Zaragoza en una carta. En el caso de todo lo demás que se está incluyendo en este presupuesto, consta en una carta a la Junta explicado y detallado, porque alguien tiene que hacer el trabajo de justificar los cambios para intentar impulsar medidas que redunden en el bienestar de la ciudadanía. Bueno, licenciado Osvaldo Medina, yo nunca había hablado con usted. Es la primera vez y es una experiencia muy gratificante conocerlo a través de este medio. Creo que ha sido más que claro y vamos a estar conversando más adelante porque definitivamente lo que yo veo venir es que una vez más vamos a tener a los 7 jinetes del apocalipsis haciéndonos la vida de cuadrito. Muchas gracias por su intervención en esta conversación de país y nuevamente tiene un compromiso con mi audiencia de darle continuidad a este tema. ¿De acuerdo? De acuerdo, Mayra. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Cómo no. Tenga buenas tardes. Bueno, ya ustedes escucharon al director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado y pues yo quiero desmenuzar esto un poquito para que ustedes lo puedan digerir. Mastica y traga, traga y mastica. ¡Ay!